En fin, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Bendice este tiempo en tu palabra, Señor, y háblanos de acuerdo a lo que tú quieres que sepamos, de acuerdo a lo que tú quieres que aprendamos hoy acerca de ti y de tu propósito para nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, ok, segundo libro de Samuel en el capítulo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Se les voy a recordar otra vez en dónde estamos. Si ustedes se acuerdan, aquí ya estamos dentro de la historia de David y de su familia. Y hemos visto que, qué familia, ¿verdad? Qué familia, qué bárbaro. Hemos hablado acerca de cómo el hijo mayor de David, Amnón, violó a su hermana Tamar. David nunca hizo nada por corregir lo que su hermano mayor hizo, su hijo mayor hizo. Y Absalón, que es el que sigue en línea, decide que él va a llevar su justicia a Amnón. Hace una fiesta, invita a todos sus hermanos y cuando Amnón se pone así medio atarantado, lo mata, ¿verdad? Como sabe que ha cometido una grave falta, que lo que hace es huye de Jerusalén y va y se esconde en una ciudad que se llama Geshur. Cuando pasa un tiempo, ¿sí? Joab, el general de David, decide que ya ha pasado demasiado tiempo y que David debería de ir por su hijo o mandarlo traer para que pudiera estar de nuevo dentro, ¿sí?, de Jerusalén juntamente con el resto de su familia. David no lo ha querido hacer, ¿sí? Tiene temor. Y Joab contrata a una mujer para que vaya y le presente un caso no verdadero, pero que va a llevar a David a tener que tomar una decisión en cuanto a lo que va a hacer. Y esta mujer va y le dice que ella tuvo 2 hijos y que uno de sus hijos mató al otro y que ahora su familia quiere que ella traiga al hijo que mató al otro para, pues, ajusticiarlo porque no era justo que hubiera matado al otro hijo. Y va con David y le dice, tú, ¿qué puedes hacer por mí? Porque si matan al único hijo que me queda, voy a quedarme sola y no voy a, el nombre de mi esposo va a desaparecer de los roles de las personas de Israel. Entonces David le dice, ¿sabes qué? Trae a tu hijo y te aseguro que nadie lo va a tocar. Y luego la mujer le revela a él, ¿sabes qué? La verdad es que tú también tienes esa misma situación. Porque uno de tus hijos mató a otro de tus hijos, mató a su hermano y ese hijo tuyo anda huyendo ahorita y no has hecho nada por traerlo de nuevo a Jerusalén. Así es que ¿cómo es posible que pudieras hacer algo por alguien que no conoces, pero por tu propio hijo no estás dispuesto a hacer eso, ¿verdad? Y entonces David, así como siempre le pasa a David cuando lo sorprenden con algo así, se queda así como decimos, bueno, como digo yo, no sé si lo decimos todos, pero yo digo cascabeleando, ¿verdad? Porque se da cuenta de que la misma situación que esta mujer le está platicando es la misma situación en la que él está. Y esta mujer está pidiendo misericordia para el hijo que mató a su otro hijo. Y David está diciéndole que él está dispuesto a darle misericordia y a obligar básicamente al resto del pueblo que le dé misericordia. Pero no está dispuesto a mostrar misericordia por su propio hijo, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Sí, es lo que estábamos viendo la semana pasada. De cómo a veces el temor, de cómo a veces las situaciones en las que nos encontramos, de cómo a veces el peso de tener que hacer algo pero no querer hacerlo, el peso de saber lo que se debe hacer pero ser demasiado difícil para hacerlo, a veces nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. La semana pasada llegamos hasta el versículo 14 del capítulo 14. Y noten que ahí en el versículo 14 esta mujer le dice a David, todos tenemos que morir, somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. Y esto era algo que David entendía, esto era algo que David sabía, había experimentado en su vida, porque cuando él había tenido problemas y se había apartado de Jerusalén y se había apartado, por así decirlo, de Dios, Dios siempre había abierto el camino para que él se volviera a Él. Y vimos que Dios es muy bueno para con nosotros. ¿Sí? Vimos en el Salmo 25, los versículos 8 y 9, que dice, el Señor es bueno y recto, por eso enseña a los pecadores el camino. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina a la justicia. Dios no quiere que nadie se pierda. Si nosotros nos hemos desbalagado, pero vamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos muestra el camino para volver a acercarnos a Él. Porque eso es lo que Él desea, eso es lo que Él quiere. Él no quiere que nadie se pierda, ¿sí?
En el versículo 15, que es donde vamos a comenzar aquí esta noche, noten lo que dice ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 15. Noten, yo he venido a hablar con su majestad porque tengo miedo del pueblo. Por eso me dije, voy a hablar con el rey, tal vez se digne escucharme. Si me hace caso, me librará de los que quieren destruirnos a mí y a mi hijo y quitarnos lo que Dios mismo nos ha dado. Y esta sierva de su majestad ahora espera una respuesta consoladora, pues su majestad es como un ángel de Dios y puede discernir entre lo bueno y lo malo. Que nuestro Señor y Dios sea siempre con su majestad. Noten que aquí esta mujer está poniendo a David como quien dice entre la espada y la pared. Sí, porque aquí David sabe que la situación que esta mujer le está presentando es la misma situación en la que él se encuentra. Y esta mujer le está diciendo que ella sabe que si él le hace caso, él va a librarla a ella y a su hijo de los que lo quieren destruir. ¿Sí? Y en el versículo 17 de nuevo noten que dice, y esta sierva de su majestad ahora espera una respuesta consoladora. ¿Sí? Entonces ella está esperando que David le dé exactamente lo que está pidiendo, que es que permita que su hijo vuelva y que nadie le haga ningún daño. Si David dice, ok, tu hijo va a volver, que es de hecho lo que le dice, entonces quiere decir que él debe hacer lo mismo por su hijo. Entonces le está poniendo entre la espada y la pared, porque le está diciendo, esto es lo que yo deseo, pero al mismo tiempo, noten lo que le dice ahí, noten lo que le sigue diciendo ahí, pues su majestad es como un ángel de Dios. Así es que si eres como un ángel de Dios, que es un mensajero de Dios, y haces esto por mí, tú también te vas a ver obligado a hacer lo mismo por tu propio hijo. Puede discernir entre lo bueno y lo malo. Otra vez, le está ahí diciendo a David, mira, porque tú eres un mensajero de Dios, sí, porque tú eres el rey, tú tienes la habilidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Sabes lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Como que le está, con cada cosa que le dice, está apretándole más los tornillos a David para que haga lo correcto. ¿Sí? Le está apretando más los tornillos a David para que haga lo correcto. A mí no me gusta, yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí no me gusta cuando Dios me empieza a apretar los tornillos para hacer lo correcto. Y que hay gente que me dice, y hay cosas que leo, y hay cosas que veo, que me hablan directamente a lo que yo estoy pasando en mi vida, y me están claramente diciendo lo que debo hacer, y estoy entre la espada y la pared, si lo hago o no lo hago. Si me conviene o no me conviene. Si esto va a tener un buen resultado o no va a tener un buen resultado. Pero sabemos que cuando Dios empieza a apretar en los tornillos es por nuestro bien, ¿verdad? Es porque no quiere que vayamos a cometer un error por encima del error que ya cometimos. Quiere que nos volvamos a Él y sigamos, ¿sí?, los caminos que Él nos trace. Ahora noten ahí que si dice que la ley debe ser aplicada al hijo de esta mujer, David, quiere decir que la ley debe ser aplicada a Absalón también. ¿Y se acuerdan lo que leímos en la ley? Cuando alguien mata deliberadamente a otra persona, ¿qué se tenía que hacer con esa persona? Tenía que matar, tenía que morir también. Cuando no era a propósito, cuando no era con premeditación, alevosía y ventaja, el asesino podía correr a una de las ciudades de refugio. Pero si era con premeditación, alevosía y ventaja, el hombre que mató al otro tenía que morir también. Entonces, si David le dice a esta mujer, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero hay una ley que claramente dice que tu hijo debe morir, así es que tus familiares están pidiendo lo correcto. Eso querría decir entonces que David también estaba pecando, porque no estaba dispuesto a hacer lo mismo con su hijo, ¿verdad? Pero si dice, ok, trae a tu hijo de nuevo y yo lo voy a proteger, entonces está diciendo que eso es lo mismo que él debe hacer con Absalón. ¿Sí? Entonces noten, aparte de esto, le está comunicando la clase de respuesta que ella está esperando recibir y le dice que lo considera de nuevo como un ángel de Dios que tiene buen discernimiento. En otras palabras, tú sabes la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes lo que es justo hacer y lo que no es justo hacer. Y vas a tener que tomar una decisión. Y la carga de David era que cualquiera de las decisiones que tomara con el hijo de esta mujer, iba a tener que tomar con el suyo. Noten lo que sucede en el versículo 18. Entonces David le dijo a la mujer, voy a preguntarte algo, pero quiero que me digas toda la verdad. Y ella contestó, diga su majestad. Versículo 19, el rey le dijo, ¿no es verdad que detrás de todo esto anda la mano de Joab? Y ella respondió,
puedo jurar a su majestad, a quien en ningún modo se puede engañar, que fue su siervo Joab quien me habló y me ordenó decir cada palabra que yo he dicho. Era lo que estábamos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan que constantemente les estaba diciendo, estas no son las palabras de esta mujer, estas son las palabras de Joab? Joab, el general de David, está detrás de todo esto. Y para mí lo que esto dice es que Joab había estado hablando con David acerca de esto. Joab había estado queriendo convencer a David de que hiciera lo correcto, de que perdonara a su hijo, de que lo trajera de nuevo a Jerusalén. Pero David no había querido escucharlo. David no había querido escucharlo. Entonces David se le está diciendo, ya van 2 personas cuando menos que le están insistiendo que traiga a su hijo Absalón de nuevo a Jerusalén. Y David todavía se estaba resistiendo. David todavía no quería hacerlo. Y hablamos acerca del corazón rencoroso, ¿verdad? Hablamos acerca de cómo debemos buscar perdonar y debemos buscar también ser perdonados. Porque vamos a ver aquí, más adelante, en el capítulo 15, vamos a ver lo que produce un corazón lleno de amargura. Vamos a ver lo que produce un corazón que lo único que quiere es vengarse del mal que se le ha hecho. En el versículo 20 dice, pero lo hizo con la intención de que las cosas cambien. Sin embargo, su majestad posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en su país. Noten de nuevo lo que esta mujer le está diciendo aquí. Tú lo sabes, tú tienes la habilidad de alguna manera de saber todo lo que está pasando en tu país. Le está, no adivinando, pero le está diciendo que fue Joab el que le dijo a ella que dijera todas estas cosas. Y ella lo está reconociendo. Entonces David hasta cierto punto tenía esa habilidad de recibir palabras de ciencia de parte de Dios a veces. No todo el tiempo, a veces. Y David pudo discernir que Joab, su general, era el que estaba tratando de convencerlo ahora por medio de esta mujer de hacer lo que él le estaba diciendo antes. Ahora, lo que esta mujer hace aquí con David, de decirle, oh, es que tú, su majestad posee sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en su país. Hacer esto se le llama adulación. ¿Han oído esa palabra antes? Adulación. ¿Sí? Y la palabra adulación quiere decir hacer o decir con intención, a veces inmoderadamente, lo que se cree que puede agradar a otro. ¿Sí? Decir con intención, a veces inmoderadamente, o sea que le ponen demasiada crema a los tacos, ¿verdad? Para hacer lo que se cree que puede agradar al otro. Hay gente que eso es lo que hace, ¿verdad? Cuando habla y dice lo que cree que las otras personas quieren oír, ¿sí? Porque sabe que si dice lo que las otras personas creen, lo que ellos creen que la otra persona quiere oír, esa persona va a ser más favorable hacia ella. Esa persona va a hacerse más hacia su lado. Yo no sé si ustedes lo hagan, ¿verdad? Ay, qué delgada te ves en ese vestido, ¿verdad? O, ay, viejo, te ves más joven con ese corte de pelo que te hiciste hoy, ¿verdad? Como que a veces pudiera ser, pero a veces como que a lo mejor quieren algo, ¿verdad? Y esto es lo que esta mujer está haciendo aquí, ¿sí? Versículo 21 dice, entonces el rey le dijo a Joab, fíjate bien en esto que he decidido hacer. Ve y haz volver al joven Absalón. ¿Okay? Va David o llama a Joab y le dice, fíjate bien en lo que he decidido hacer. Haz volver al joven Absalón. Versículo 22, Joab inclinó su rostro ante el rey con reverencia hasta tocar el suelo y bendijo al rey diciendo, hoy he comprobado que su majestad es muy bondadoso con este siervo suyo, pues ha atendido a lo que su siervo sugirió. Sí, para Joab esto era una muestra de bondad hacia él. Sí, porque él era consejero de David y al él recibir el consejo de Joab, al David recibir el consejo de Joab y decidir que va a hacer lo que Joab le está diciendo, está poniendo en alta estima a Joab. Sí, cuando alguien nos dice algo, cuando alguien nos aconseja algo, cuando vamos a pedir consejo y nos aconsejan algo y lo ponemos por obra, estamos poniendo en alta estima a la persona que nos dio el consejo, ¿sí? Por eso cuando somos obedientes a la palabra de Dios, estamos poniendo en alta estima a Dios.
Le estamos dando su lugar. ¿Por qué? Porque nos estamos sometiendo a Él. Estamos reconociendo que Él es soberano sobre nuestras vidas, ¿sí? Y estamos de acuerdo con Él en que lo que Él nos está diciendo que debemos de hacer es lo correcto, independientemente de cómo pensemos nosotros. Porque a menudo nosotros podemos pensar que Dios es injusto, podemos pensar que Dios es demasiado severo, podemos pensar que Dios es demasiado exigente, podemos pensar que Dios, pues, Él no sabe lo que estoy pasando, por eso me pide que haga lo que me está pidiendo que haga. Sí, pero recuerden, Dios vino en la forma de su Hijo Jesucristo precisamente para identificarse con todas las cosas con las que nosotros tenemos que sufrir, para así dar un juicio justo y para así que nadie diga, es que tú no sabes lo que se siente. ¿Sí? Entonces aquí Joab está sintiéndose, ¿sí? Halagado, está sintiéndose, ¿sí? Como que está siendo respetado, está sintiéndose como que David lo está apreciando porque atendió a lo que Joab le dijo. Versículo 23 dice, y Joab se levantó enseguida y se fue a Gesur para traer a Absalón de regreso a Jerusalén. Aunque el rey ordenó que se vaya a su casa y no se presente ante mí. Y Absalón se fue a su casa sin presentarse ante el rey. Noten por favor lo que hace aquí David. Ok, Joab ve por Absalón y tráelo de nuevo a Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Que se vaya a su casa. Yo no lo quiero ver. No quiero que venga a mi casa. ¿Sí? Como que, ok, tráelo a Jerusalén, pero no lo vayas a traer a mi casa, porque si alguien lo va a entrar en mi casa, van a pensar que lo estoy solapando, van a pensar que le estoy tapando su pecado, van a pensar que no estoy actuando como el rey justo que debo ser. Así es que tráelo a Jerusalén, pero que se vaya a su casa. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez, yo he conocido personas que un hijo o una hija cometen un error, ¿sí? Se van de la casa. El papá no quiere tener nada que ver con ella, la mamá quizás no quiere tener nada que ver con ellos, ¿sí? No lo quieren volver a ver. Pero luego algún familiar, es que mira que tu hija, tu hijo está muy triste, quiere volver a la casa, reconoce que lo que hizo está mal. Ok, que venga a la casa y que si quiere que se quede, pero yo no quiero tener nada que ver con él o ella. A mí que ni me hable, que a mí que se me acerque, ¿ok? Porque si se me acerca, no sé qué vaya a hacer. Y yo he conocido gente así, es más, gente en mi propia familia ha sido así. ¿Sí? La muchacha cometió un error y no quiero tener nada que ver con ella. ¿Ok? No quiero volverla a ver. ¿Sí? Ahora, yo sé que estas son maneras de pensar antiguas, ¿verdad? ¿Son antiguas? Ya no se hace eso, ya todo el mundo está bien contento, pase lo que pase. Ya nadie lo ve como... Veo gente que dice que no, porque todavía existe esto. Quizás no exista en nuestras amistades cercanas, quizás no exista en donde vivimos, en el área donde vivimos, por donde vivimos. Pero les aseguro que para allá, para el sur, todavía pasan cosas como estas. Sí, para allá, para el sur, todavía hay situaciones en las que los papás no pueden, no tienen el corazón para perdonar al hijo porque los hizo pasar por una gran vergüenza, ¿sí? Y eso es lo que David está haciendo aquí. Y lo único que causa eso es que el hijo se llene de amargura en su corazón para con el padre, ¿sí? Y que el hijo llegue el momento en el que no quiere tener que ver nada con el padre también. Y cuando el padre está en su lecho de muerte y quiere ver a todos sus hijos alrededor y quiere pedirle perdón a este hijo, el hijo no viene porque está su corazón lleno de amargura también. Y uno se va a la tumba y el otro se queda y se van sin haberse reconciliado nunca. Y esto no está bien. Esto no es lo que quiere Dios. Entonces que venga, que vuelva a Jerusalén, pero que se vaya a su casa y no se presente ante mí, dice en el versículo 24. Y Absalón se fue a su casa sin presentarse ante el rey. Versículo 25 y siguientes van a describir un poco a Absalón. Escuchen, lo voy a leer para que escuchen y se imaginen el Absalón, cómo era Absalón, de acuerdo a la descripción que está aquí. Versículo 25. No había en todo Israel nadie tan bien parecido como Absalón. O sea que era guapo el muchacho. Era hijo de David. Sí, David se nos describe como un hombre bien parecido también. Sí, entonces no había alguien tan bien parecido como Absalón. Su hermosura era perfecta de pies a cabeza.
¿sí? Este es un hombre, se le llama hermoso, ¿sí? Porque los hombres también somos hermosos, ¿sí? Yo sé que las mujeres son las que les considera hermosas, ¿verdad? Pero el hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso, ¿verdad? Entonces cada uno nuestra propia manera somos hermosos. ¿Sí? Hermanos, no dejen que se les menosprecie por su apariencia. Los hombres también podemos, más que tenemos que ponernos un poco más de cuidado, ¿verdad? Pero bien cuidados sí podemos ser hermosos, ¿ok? Entonces, Absalón su hermosura era perfecta de pies a cabeza. Cada año cuando se mandaba a cortar el cabello, pues era tan abundante que le molestaba. El cabello cortado llegaba a pesar más de 2 kilos según el peso oficial. Entonces el cabello que se cortaba cuando le empezaba a estorbar pesaba más de 2 kilos según el peso oficial. Absalón tuvo 3 hijos varones y una hija muy hermosa llamada Tamar, como se llamaba su hermana también, ¿verdad? Durante los 2 años que estuvo en Jerusalén, note, no se le permitió ver al rey. Entonces, todo el tiempo que había estado lejos de Jerusalén, vuelve a Jerusalén y durante los 2 años que estuvo ahí, no se le permitió ver al rey. Pero como Absalón quería verlo, le envió mensajes a Joab para que intercediera por él. Joab era el general de David, sin duda si Joab va y le recuerda que Absalón ha vuelto, David lo va a querer ver. Pero Joab se negó a verlo hasta en 2 ocasiones. O sea que Joab quizás ya se había cansado de decirle a David, mira David, deberías de recibir a Absalón, deberías de hablar con él, deberías de tratar de reconciliarte con él. Y como David se estaba negando a hacerlo, cuando Absalón le pidió a Joab que fuera, Joab decidió que no iba a ir. Versículo 30. Entonces Absalón ordenó a sus sirvientes, como saben, el campo de Joab está junto al mío, y en él ha sembrado cebada. Vayan, préndanle fuego. Noten, este es Absalón diciéndole a sus siervos que vayan y le prendan fuego al campo de cebada de Joab, porque no ha querido ir a verlo. Y sus sirvientes prendieron fuego al campo de Joab. Y cuando Joab lo supo, fue a la casa de Absalón y le reclamó, ¿por qué mandaste a tus sirvientes a que prendieran fuego a mi campo? Y Absalón le respondió, te he mandado a llamar para que vayas a ver al rey y le preguntes para qué me hizo venir de Gesur. Sería mejor que me hubiera quedado allá, yo quiero ver al rey. Y si he cometido algún pecado, que me mate. ¿Se están fijando lo que está pasando en el corazón de Absalón aquí? ¿Sí? Mejor me hubiera dejado en Gesur. Si me trajo para acá, para no querer verme, para no tener nada que ver conmigo, mejor me hubiera dejado allá. Y ¿sabes qué? Dile que lo quiero ver. Y es más, si en su mente, si en su corazón, él cree que yo cometí un pecado, que corte por lo sano y me mate de una vez. Que no esté jugando como que me ama o no me ama, como que me quiere, no me quiere, como que me quiere aquí, pero no me quiere aquí. Que me mate. ¿Sí? Note el versículo 33, Joab se presentó ante el rey y le comunicó el sentir de Absalón. Y entonces el rey mandó llamar a Absalón, y cuando éste se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. Por su parte, el rey besó a Absalón. Noten el intercambio que hay aquí entre David y su hijo. Sí, el hijo muestra respeto para con su padre, pues su padre es el rey. El rey muestra afecto para con su hijo, pero como vamos a ver en los siguientes capítulos, todo fue solo algo externo. Fue solamente apariencias, para que la gente que los estuviera viendo y para que el uno y el otro pensaran que uno le estaba perdonando al otro y el otro estaba mostrándole respeto al Padre. Estaban fingiendo lo que estaban haciendo. No estaban haciéndolo de corazón, lo estaban haciendo porque querían mantener las apariencias. Y las apariencias, tarde o temprano, se vienen abajo. ¿Sí? Por eso no debemos hacer nada por las apariencias. Por eso no debemos hacer nada para que la gente crea, para que la gente vea, para que parezca que todo está como debe estar. Si vamos a portarnos civiles mientras estemos delante de la gente para que la gente no vea la clase de personas que verdaderamente somos. ¿Sí? Y se trata de cubrir
todo lo malo y disfuncional que está pasando en la familia para que todos los demás vean y crean que todo está bien. ¿No es cierto? Y eso no está bien. Porque ¿saben quién sí sabe en realidad lo que está pasando? Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. El apóstol Pablo les dice a los romanos en Romanos 12, versículos 9 y 10, nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal, que quiere decir con amor de hermanos. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás, que quiere decir que veamos a los demás como más valiosos que nosotros. Que cuidemos de las necesidades de los demás antes de las necesidades nuestras. ¿Sí? Porque esa es la forma en la que Dios nos amó a nosotros, ¿no es cierto? Señor Jesucristo dejó su trono en el cielo y nos puso a nosotros como más importantes que inclusive Él mismo. ¿Se dan cuenta de eso? El Rey del universo, ¿sí?, dejó su trono en el cielo y sufrió todo lo que sufrió porque nos vio a nosotros como más importantes que inclusive Él mismo. Por eso murió por nosotros. Se rebajó, se humilló, bajó, descendió hasta lo más profundo, ¿sí? Y fue humillado, ¿sí?, aquí por nosotros. Hizo deferencia hacia nosotros. Nos vio a nosotros como más valiosos que Él mismo. Y a menudo nosotros no tenemos esa misma manera de ver a la gente, ¿verdad? A menudo no vemos a la demás gente como más valiosa que nosotros mismos. ¿Sí? Primero yo y después yo y siempre yo. Porque si yo no cuido del number one, ¿quién se va a encargar del number one? Nadie. Así es que me tengo que cuidar yo, porque si no me cuido yo, nadie me va a cuidar. Nadie va a buscar hacer nada por mí. Entonces tengo que hacerlo todo yo mismo. Es todo lo contrario de lo que Dios demanda de nosotros. Es todo lo contrario de lo que Dios pide de nosotros. Ahora vamos a ver que de parte de David hubo algo de amor, de cariño, de afecto hacia Absalón. Pero también vamos a ver, ¿sí?, que todo lo que hizo fue demasiado poco y demasiado tarde para hacer la diferencia en la amargura que había en el corazón de Absalón hacia su padre. Noten ahí en el versículo 15, en el capítulo 15 de el segundo libro de Samuel. Capítulo 15, versículo 1. Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de caballos. Noten también aquí lo que está pasando, que piensen en lo que está pasando aquí. Imagínense lo que está sucediendo aquí. Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de caballos, y de 150 hombres que marchaban al frente de él. Era como que estaba preparándose un ejército, ¿verdad? Era como que estaba preparando un pequeño ejército para que estuviera con él, para que anduviera con él, para que fuera su ejército privado. Era como tener una milicia, ¿sí? Pero en realidad, como hijo del rey, no había ninguna razón por la que Absalón hiciera estas cosas. Como hijo del rey, él era el príncipe. Y si hubiera necesidad de ir a luchar en contra de algún enemigo, y si David tuviera que enfrentarse a algún enemigo, sin duda Absalón tendría que ser parte del ejército de David. Y tendría soldados, y tendría caballos, y tendría carros de guerra a su disposición, ¿verdad? Definitivamente algo está pasando aquí que no nos estamos dando cuenta. Algo está pasando aquí que no está muy bien. Sí, cuando el hijo, ¿sí?, trata de tener sus propios soldados, sus propios carros, sus propios caballos, ¿verdad? Algo no está bien. Sí, versículo 2 dice, todas las mañanas se levantaba y se ponía a un lado del camino junto a la puerta de la ciudad, y a quien acudía al rey para resolver un pleito o para pedir justicia, lo llamaba y le preguntaba, ¿tú de qué ciudad vienes? Si el interrogado respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, Absalón le decía, tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. Ok, noten lo que está pasando aquí. La puerta de la ciudad era en donde se ponían los ancianos del pueblo y o los representantes del rey para escuchar las quejas que los israelitas tenían uno contra el otro. Aquí tenemos cortes, ¿verdad?
Alguien nos hace algo, lo demandamos, vamos a la corte, cada quien presenta su caso y el juez decide lo que se va a hacer. ¿Sí? En Israel en ese tiempo no se tenían cortes. ¿Sí? Los ancianos de los pueblos se sentaban a la puerta de la ciudad y si mi hermano y yo teníamos algún problema el uno con el otro, íbamos con los ancianos del pueblo y les decíamos, esto fue lo que él hizo, esto fue lo que yo hice, así es que ustedes decidan quién tiene la razón y quién no. Ahora, cuando llegaba algo difícil para los ancianos, entonces se lo presentaban al rey para que él tomara la decisión en el caso. Sí, cuando había algo serio que se les presentaba, sí, que era demasiado difícil para ellos llegar a una decisión, se la llevaban al rey. Pero ¿qué está pasando aquí? Absalón está interceptando a estas personas, haciendo que el rey, su padre, se viera mal delante del pueblo y estaba tratando de ganarse el corazón del pueblo de Israel. Oh, sí, tu caso es algo serio, tienes razón, tu caso debería de arreglarse, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. O sea que David está dejando su responsabilidad a un lado. David no está haciendo lo que debería hacer. Un hijo juzgando al padre de que no está haciendo lo que debería de hacer. Ahora, esto pasa en todas las familias cuando los hijos están creciendo, ¿no es cierto? Son como los leoncitos con los leones mayores, ¿verdad? Los leoncitos de repente creen que pueden con el león grande y se le quieren poner al tú por tú, ¿verdad? Quieren mostrar lo fuerte que son, lo más poderoso que son que el papá león. Y eso es lo que está haciendo aquí Absalón, ¿sí? Entonces tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. ¿Sí? Entonces aquí vemos a Absalón haciendo lo que Satanás hace a veces con nosotros también, ¿no es cierto? Cuando vamos con Dios y Dios parece ser que no nos escucha, no nos está contestando nuestras oraciones o no está contestando nuestras oraciones como nosotros quisiéramos, de alguna manera Satanás trata de poner en nuestra mente, ya ves, pues no que Dios te ama tanto, pues no que Dios es tan bueno, pues no que Dios busca solamente tu bien, pues no que, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que Satanás trata de hacer con nosotros, robarnos nuestro corazón para que lo sigamos a él y sigamos sus métodos y nos desesperemos con Dios, como Absalón estaba haciendo aquí. Versículo 4 dice, incluso añadía, ¿cómo quisiera ser el juez de este país? Así los que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme y yo les haría justicia. Noten lo que, si yo fuera el juez. Si yo fuera el juez, qué buen juez sería, qué bárbaro. Si yo fuera el juez, yo les solucionaría todos los problemas que tienen. Es como la política, ¿verdad? Es como lo que está pasando ahorita aquí en Estados Unidos con las elecciones, ¿verdad? Cada uno tiene el mejor plan. Sí, cada uno tiene la mejor solución. Sí, uno tiene 50 años como funcionario del gobierno y nunca ha hecho nada, pero ahora de repente tiene todas las buenas ideas, ¿verdad? En toda su vida de político nunca ha solucionado ni un solo problema. No, sí solucionó un problema. Se estaba quedando calvo y se puso plugs para tener pelo. Pero en todo ese tiempo no ha solucionado ningún problema. Pero ahora de repente tiene la solución para todos los problemas. Yo voy a sacarlos de esta pandemia, yo voy a darles más dinero, yo voy a dar esto, yo voy a quitar aquello, todo, ¿sí? Y el otro también, ¿sí? Si gano yo, entonces va a seguir la prosperidad, va a seguir esto, va a seguir aquello. No sabemos si vamos a amanecer mañana, ¿no es cierto? Ni uno de ellos dos sabe si va a amanecer mañana. Uno es más probable que amanezca que el otro, pero ninguno de los dos saben si va a amanecer mañana o no. ¿Sí? ¿Y qué están haciendo planes para años y años y años más adelante? ¿Sí? Así estaba Absalón aquí. Si yo fuera el juez de este país. ¿Sí? Así todos los que tuvieran pleito, negocio, vendrían a verme y yo les haría justicia. ¿Sí? Versículo 5. Y si alguien se acercaba y se inclinaba ante él, Absalón le tendía los brazos y lo besaba. Esto lo hacía con todos los israelitas que acudían al rey para que les hiciera justicia. Y así se iba ganando la buena voluntad del pueblo
de Israel. ¿Saben que lo que estaba haciendo Absalón aquí, ¿sí?, era dividiendo al pueblo de Israel? Estaba tratando de hacer ver mal a David para que el pueblo se hiciera de su lado. Y saben que esta es una de las cosas que Dios aborrece más. En todas las escrituras, una de las cosas que Dios nos dice que aborrece más es cuando alguien trata de sembrar división entre su pueblo. En Proverbios capítulo 6, los versículos 16 al 19 dice: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Sí? La persona que siembra discordia entre los hermanos, ¿sí?, como congregación, como el pueblo de Israel. La gente que siembra discordia en la familia, la gente que siembra discordia en el trabajo, la gente que siembra discordia en donde quiera que se mueva, que anda buscando la manera de dividir gente y de poner a gente contra otra, contra las otras personas. ¿Sí? Esta es una de las cosas que el Señor detesta. La Reina Valera 60 dice aborrece. ¿Sí? ¿Quieren saber qué aborrece Dios? Aborrece estas 7 cosas, pero lo que más aborrece es aquel que quiere traer división entre los hermanos. ¿Sí? Y de esa clase de gente, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado con ella. ¿Sí? No estoy diciendo que los descartemos como que no son cristianos o que los odiemos o lo que sea, pero tenemos que tener mucho cuidado con ellas. De no escuchar lo que nos están diciendo, de no poner mucho peso en las palabras que están diciendo. ¿Sí? Porque tenemos que conocer los dos lados, ¿sí?, de cualquier argumento. No podemos obrar sobre que solamente lo que uno dice, tenemos que escuchar a los dos. ¿Sí? Y si esta persona, si hay una persona que anda sembrando división, que lo que quiere es dividir al pueblo de Dios, entonces saben que esa persona definitivamente tiene problemas muy serios y va a tener problemas con Dios. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 16, versículos 17 y 18. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Les hablaba el domingo acerca de cómo hay fuerzas que nos están queriendo empujar a tomar lados, ¿verdad? A decidir por un lado o por el otro. ¿Saben qué? Tenemos que estar del lado de Dios en cualquiera de las situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Y vemos en el libro de Josué, cuando Josué está por atacar Jericó, ¿sí?, que ve a un hombre con una espada desenvainada y le pregunta: ¿eres por nosotros o por nuestros enemigos? ¿Y se acuerdan lo que le responde ese hombre con la espada desenvainada? Ni de uno ni del otro. Yo estoy aquí como el comandante del ejército de Dios, del ejército del Señor. ¿Saben qué, mis hermanos? Cada quien va a presentar su argumento y cada quien va a tratar de persuadirnos a que hagamos lo que ellos quieren, pero lo que nosotros debemos hacer es buscar el rostro de Dios para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y cada uno de nosotros es responsable de buscar el rostro de Dios para que Él nos revele lo que tenemos que hacer. Sí, pero nunca debemos escuchar y debemos de apartarnos de aquellos que quieren causar divisiones y tropiezos. A los corintios, Pablo les dice en 1 Corintios 1, versículos 10 al 13, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, y aún otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? ¿Saben qué? Podemos tener diferencias en nuestra manera
de pensar en cuanto a política, podemos tener diferencias en nuestra manera de pensar en cuanto a tipo de música que nos gusta, como les decía el domingo. Podemos tener muchas diferencias, pero tenemos una cosa en común, que es que todos somos salvos por fe, por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso debe de ser más poderoso que nuestros puntos de vista políticos. ¿Sí? Debe de ser más poderoso que lo que nosotros pensamos acerca de tal o cual situación. Eso es lo que nos debe unir. Y podemos estar en desacuerdo en otras cosas, ¿ok? Podemos estar en desacuerdo, eso no tiene nada de malo. Pero no debemos usar esas cosas para dividir el cuerpo de Cristo. De nuevo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 13 y el versículo 11. Dice, por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Noten lo que acabamos de leer ahí, ¿ok? Dice, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sea de un mismo sentir y vivan en paz. Y como resultado de hacer eso, el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Parece ser que Pablo está diciendo aquí que esto es una condición para que el Dios de paz esté con nosotros. Y si no estamos buscando regocijarnos los unos con los otros, si no estamos buscando perfeccionarnos los unos a los otros y consolarnos los unos a los otros, si no estamos buscando ser de un mismo sentir en cuanto a quien Cristo es y lo que ha hecho en nuestra vida y vivir en paz los unos con los otros, entonces parece aquí Pablo decir que el Dios de paz y de amor no va a estar con nosotros tampoco. Porque si andamos mordiéndonos los unos a los otros y criticándonos los unos a los otros y hablando mal los unos de los otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a habitar el Dios de paz entre nosotros? ¿Queremos paz en nuestro hogar? Entonces tenemos que buscar ser pacificadores y no ser los que estamos causando el argüende todo el tiempo. Sí, tenemos que hacer nuestros deseos y nuestras quejas y nuestras ambiciones y los tenemos que hacer a un lado por tal de mantener la paz en el hogar. ¿Sí? Y si nosotros somos lo que estamos haciendo esto y todos los demás en nuestra casa estamos haciendo lo mismo, el Dios de paz estará con nosotros. ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces debemos buscar siempre hacer la paz. Debemos de ser hombres y mujeres de paz. Y cuando llegue alguna situación o cuando llegue algún tema, cuando llegue algo que... Y todos conocemos cuáles son esos temas, ¿verdad? Que nos encienden. Mejor sereno, moreno. Es donde mejor me quedo callado porque yo sé cómo puedo alegar y yo sé las cosas que puedo decir, con las que puedo dañar a otra persona, con las que puedo ofender a otra persona. Entonces mejor me callo. Pero es que tienes que dar tu opinión. Sí, lo puedo hacer de una manera pacífica, pero yo sé cómo soy. Yo sé de qué pata cojeo. Sí, así es que mejor... Aquí en la escuela les hacen así a los niños cuando quieren que se callen, en la salón le hacen así, que paren las orejas y cállense la boca. Sí, así, ¿verdad? Entonces cuando estoy, que parece ser que se va a desatar el argüende, ¿ok? Y verán cómo la paz va a volver. Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 3, dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. ¿Sí? Todos queremos paz, ¿no? Queremos paz en nuestras vidas, ¿no es cierto? Yo quiero paz en mi vida. Sí, yo quiero estar tranquilo. Cuando llego a la casa quiero estar tranquilo. ¿Sí? Pero cuando llego y los chamacos dejan el zinc lleno de trastes y la cocina nadie la ha limpiado y no son para levantar ni su tenedor, ¿cómo voy a tener paz? ¿Puedo tener paz? ¿Puedo tener paz? Diciendo, ay, chiva, estos chamacos.
Algún día van a tener hijos y van a entender. A ver, voy a guardar esos tenedores, los voy a lavar los platos, voy a vaciar el zinc, voy a darle una trapeada. Y se mantuvo la paz, ¿no es cierto? Se mantuvo la paz. Pero ¿qué hacemos? Si no están en la casa, ahorita que lleguen, ¿verdad? Y no voy a hacer nada. Allí lo voy a dejar, a ver hasta cuándo. Y mientras, cada vez que pasamos por ahí, como que empieza la cosa a arder, ¿verdad? Y estamos amontonando las piedras ahí a un lado de nosotros. Estamos bien tranquilos, bien contentos viendo televisión, hasta roncando, ¿verdad? Y luego oímos que la puerta se abre y ¿cuántas veces te he dicho que? Y entonces ya se fue la paz. Quédese dormido, no se levante. ¿Sí? No haga caso de lo que su corazón le está diciendo. Déjelo en, ¿qué? En paz. Déjelo en paz. Sí, entonces Absalón aquí estaba, de nuevo volviendo a Absalón. Absalón estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda en su palabra. Todo lo contrario. ¿Sí? Estaba buscando hacerse ver mal a su padre. Estaba buscando hacerle daño, y mucho daño con lo que estaba haciendo. Y lo que vemos aquí es el producto, ¿sí? Lo que vemos aquí es el producto de años de permitir que la amargura y el deseo de venganza pueda causar en el corazón las cosas que eso puede causar. Yo no sé si usted está amargado contra alguien, ¿sí? Que tiene una amargura tremenda. ¿Sabe qué? Suéltela. Suéltela, porque se va a convertir en un cáncer que se lo va a comer de adentro para afuera. Se lo va a comer de adentro para afuera. Y pudiéramos decir, pero que el comportamiento de David no tuvo algo que ver con cómo está portándose Absalón, el comportamiento de cómo fue consentidor con sus hijos, de cómo nunca castigó a Amnón, que no tuvo algo que ver con cómo se está portando aquí Absalón. ¿Saben qué? Claro que sí. Pero eso no justifica lo que Absalón hizo con su hermano y no justifica lo que Absalón está haciendo con su padre, ¿sí? En cuanto a lo que ahora estaba haciendo como el hijo mayor del rey, ¿sí? Él ahora era el heredero al trono, ¿no es cierto? El hijo mayor había muerto, ¿sí? Aunque él hubiera sido lo que lo mató, pero ahora él como el hijo mayor era el heredero al trono. Era solamente cuestión de tiempo hasta que tuviera la posición de rey para tratar de ser mejor rey que su padre. Pero noten, el problema es que Absalón no quiere esperarse. No estuvo dispuesto a confrontar a su padre, a ir con su jefe. ¿Qué pasó? Mi hermano Amnón violó a mi hermana y tú te quedas callado, no haces nada por corregirlo. Por favor, haz algo, eres el rey, es tu hija, es mi hermana, no sabes cómo me siento yo. Debió haber hecho eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo? Decidió él mismo aplicar justicia como él miraba la justicia. Y la palabra de Dios nos dice claramente que la ira del hombre nunca llevará a cabo la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, por más justos que queramos ser, la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. Y nuestra justicia siempre va a estar hecha o presentada desde el punto de vista de ¿quién? Mío. ¿Sí? Dios es el que juzga correctamente. Nosotros no. Sí, y entonces aquí Absalón, sí, su padre cometió errores, pero no hay razón para que haga lo que está haciendo. Sí, no hay razón para que haga lo que está haciendo. Sí. Proverbios capítulo 25, los versículos 6 al 7 dice: no te alabes en presencia del rey, ni ocupes un lugar entre gente importante. Es mejor que se te invite a subir y no ser humillado en presencia del príncipe. En otras palabras, espera tu turno, no te desesperes, no quieras acelerarte y tomar un lugar que todavía no te pertenece, que era lo que Absalón estaba tratando de hacer. Espérate mejor a que te inviten a tomar el lugar y así no vas a ser avergonzado. El Señor Jesucristo en Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿No se han dado cuenta que en la economía de Dios así es?
Jesucristo siendo rico se hizo ¿qué? Pobre. Para que nosotros siendo pobres nos hiciéramos ¿qué? ¿Se fijan cómo todo funciona al revés en la economía de Dios? Entonces, si queremos ser exaltados, ¿qué debemos de ser? Y si no queremos ser humillados, ¿qué debemos de hacer? Humillarnos nosotros mismos, ¿verdad? ¿verdad? Pero si queremos ser exaltados, vamos a ser, si nos humillamos nosotros mismos delante de la mano de Dios, Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. El problema es que a nosotros nos gusta la exaltación, ¿sí? Nos gusta ser exaltados y eso no debe ser. Vamos a terminar aquí rápidamente. Noten el versículo 7. Así pasaron 4 años. Y un día Absalón le dijo al rey: ruego a su majestad me permita ir a Hebrón. Debo cumplir con mis votos al Señor. Cuando este siervo de su majestad aún vivía en Gesur, en Siria, le hizo esta promesa al Señor: si tú, Señor, me permites volver a Jerusalén, yo te serviré. Noten, esto implica que durante esos 4 años, ¿sí? David y Absalón tuvieron alguna clase de relación, pero no era muy cercana de todas maneras, ¿sí? Y ahora Absalón está queriendo ir a Hebrón a pagar una promesa que le había hecho a Dios cuando estaba en Gesur, ¿sí? Y noten cómo Absalón se presenta como todo un hombre piadoso que lo único que quiere es cumplir esta promesa que le hizo a Dios. Y viene y le habla a su padre con palabras amigables. Viene y se presenta como un hombre piadoso. Papá, quiero ir a Hebrón, porque le hice una promesa al Señor y quiero ir a cumplirle esa promesa. ¿Sí? Con todo el coraje que tenía dentro, con toda la amargura que vemos que tenía dentro, fue con una voz tan amigable. ¿Sí? Proverbios 26, 25 y 26 nos dice esto. Tómenlo como una advertencia, como un consejo. Dice: no confíes en quien habla con voz engolada, que quiere decir voz amigable. Porque en su corazón hay 7 abominaciones. ¿Se acuerdan las 7 abominaciones que Dios aborrece? Versículo 26. Aunque el oído se encubra con disimulo, la maldad se hará manifiesta en la comunidad. Y la maldad de Absalón va a ser manifiesta. La maldad de Absalón va a ser manifiesta. Vamos a ver la semana que entra que en realidad Absalón no iba a ir a Hebrón a cumplir una promesa del rey, a cumplir una promesa a Dios, sino que va a ir a Hebrón a preparar su ejército para ir a atacar a su padre. ¿Y saben qué hace su padre? Sale huyendo de Jerusalén. Absalón va a hacer cosas que ni se imaginan. Digo, yo sé que van a leerlo, se van a adelantar y leerlo. No le hace, está bien, pero va a hacer cosas que pensamos. Pero todas las cosas que va a hacer Absalón fueron cosas que Dios le dijo a David: ¿sabes qué? Porque tú hiciste lo que hiciste en tu casa, esto va a pasar también. Porque todo lo que Dios dice que va a pasar, pasa. Porque así como Dios dice que van a hacer las cosas, así van a ser. ¿Sí? Si en algo podemos confiar, es en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar.